Buen día, cookie crocheteras del mundo. Mirar, eh, ¿cuál es la idea? Vamos a tejer el granny. Vamos a tejer el granny en un lado. Vamos a tejer en esta ocasión. Vamos a tejer el granny hasta aquí. Y lo vamos a convertir en un bolso, ¿vale? Pero con la idea de este granny, esta flor fantástica que a mí me parece espectacular, ¿vale? Pues me voy a convertir, vamos a ver esa aplicación de ese granny que me parece estupendo. Entonces voy a acabar, en este tutorial vamos a ver el granny desde la vuelta a cero y luego cómo lo convertimos en el bolso, con el cookie truqui para conseguir este acabado impecable, con el tunecino en el tirante, en el asa, que a mí me parece todavía más divino si cabe, y en otro tutorial que estará por ahí vais a poder ver el granny desde la vuelta a cero, que será de ahí, y terminado tal cual, ¿vale? En cualquier caso, todo va a estar en mi blog, tanto el gráfico como los dos tutoriales, como los materiales utilizados aquí, como los materiales utilizados aquí y todo. Deciros que los dos están tejidos con un ganchillo 3,5, 3,5, ¿vale? Ganchillo de 3,5. Solo que para este caso me lo recomiendan, más o menos, y para este está extremadamente estrecho, pero, o sea, está demasiado justo, pero está hecho a posta para que quede tupidita, porque no le voy a poner forro, ¿vale? Entonces, pues, es que no digo nada y lo digo todo, ¿cierto? No digo nada y lo digo todo. Todo va a estar en el blog. Te sugiero que te apuntes al blog porque además allí van a ver más cosas que no están en YouTube. Así que yo te sugiero que te vayas apuntando por ahí para que no te pierdas nada. Dicho todo esto, pues que espero que te guste, que lo disfrutes, que vamos con este bolso tejido, donde vamos a aprender tunecino, donde vamos a aprender el granny, donde vamos a aprender cookie truquis, de todo. Suscríbete, sígueme, comenta, comparte, en fin, todo. Vamos con el vídeo. Proyecto ideal para restos y empezamos con un aro mágico donde vamos a poner 8 puntos bajos. Voy a tejer con un ganchillo muy inferior al que recomiendan porque como después lo voy a convertir en un bolsito, quiero que se quede lo más cerradito que se pueda. Empezamos con un aro mágico poniendo 8 puntos bajos. Perdón, no empecé con el aro mágico explicando. Agarramos con la mano que se teje el principio de la hebra y damos la vuelta sobre dos dedos de tal manera que se nos cruce. ¿Bien? Y ahora pasamos por debajo, pasamos por arriba y traemos esa hebra. Ahí, y ahora giro mis manos para poder colocar las cosas. Ya tengo mi aro mágico. Le voy a poner una cadena para asegurarlo y empezamos a tejer puntos, tantos como 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cierro mi arito, ¿vale? Y voy a cerrar también la vuelta. Tengo mi primera vuelta terminada. Vamos con la segunda, en la que vamos a poner. Con otro resto de color, porque todo van a ser restitos de colores. Voy a aprovechar para esconder la hebra y voy a poner un punto bajo y otro punto bajo. Y en cada uno de los 8 puntos voy a poner 2 puntos bajos, es decir, que voy a terminar mi vuelta con 16 puntos. ¿Vale? Vamos allá. Hay un pelo, puede ser. Tejemos 2 puntos en cada punto. Vamos allí.
corto mi hebra porque tejo el último de mis puntos, o sea, cierro, perdón, con un puntito deslizado y cadenita al aire, cierro mi segunda de las vueltas. Aprovecho siempre que puedo para ir escondiendo, ¿vale? Las hebritas. Ahora esconderé esta si se puede. Voy al siguiente color, que va a ser el color coral. Mirad qué color tan súper bonito. Voy a enganchar, de todo tengo restos, ¿vale? Entonces, pues ahora con este lo que vamos a hacer es, voy a irme a otro lugar para luego esconder, ¿vale? Por ejemplo, aquí empiezo. Y voy a empezar poniendo un punto bajo. Voy a poner ahí esa cadenita de inicio, que no me sirve para nada, y pongo mi primer punto bajo. En esta vuelta, ¿qué vamos a poner? 8 puntos bajos y 8 puntos puff. Es decir, ahora, atención, me voy al siguiente de los puntos y voy a poner 4 puntos altos que voy a cerrar juntos. 1, 2, cuidado que salga bien todas las hebras. Ahí. No. Ahí. 2, 3 y 4. ¿Vale? Y los cierro de una. Y me voy al siguiente punto y tejo un punto bajo. Ahí, bien pegadito. Bien. Me voy al siguiente y repito, 8 en total. 4 puntos altos que se cierran juntos. 2, 3, 4. Cierro juntos y tejo en el siguiente un punto bajo. ¿Vale? Así tejo toda la vuelta. Se me van a quedar ahí todas las muñetas fuera. ¿Vale? Venga, pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vamos con un nuevo color y va a ser el verde. Y ahora con el verde voy a poner en cada punto bajo de los que hemos tejido, ¿vale? Voy a poner 3 puntos bajos. Bien. Empiezo ahí esa cadenita. Y voy escondiendo y voy a utilizar este color verde chillón ahí que le va a dar ese toque. 1, 2, cuidado todas las hebras, y 3. Me voy con una cadenita saltando ese punto al siguiente y vuelvo a tejer. Ojo, que tengo que esconder el moradito. El verde quiero decir. Y aquí en este punto vuelvo a poner 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tejo una cadenita para saltar el pop, el bodoquito y pongo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tejo una cadenita y seguimos. Salto 1 y en el siguiente 3 puntos bajos. Esta vuelta también va a resultar fácil, ¿verdad? Vamos allá. Vamos a ir con la siguiente vuelta. De momento cerramos esta, ¿vale? Con un puntito deslizado, cadenita al aire y dejamos cerrado, ¿vale? Para la siguiente vuelta y cambiando de color otra vez y sobre la cadena, sobre el punto de cadena que hemos tejido, sobre la cadena, ¿vale? Sobre la cadena de vuelta, vamos a poner de momento aquí un inicio, a ver, como inicio, un inicio, ahí, ¿vale? Una cadenita y vamos a poner 5 puntos altos. 1, 2, 3 y ahora, y después del tercero, aquí vamos a poner 2 cadenas y un puntito deslizado sobre el punto alto.
De nuevo, 2 puntos altos más. Total, 5. Pero el del medio tiene premio y le ponemos un piquito. ¿Vale? Una cadenita y atención, vamos a deslizarnos, a tejer un punto deslizado sobre el mismo hueco. Ahí. Para que se nos quede cerradito. Una cadenita para irme al siguiente, a la siguiente cadena de puntos de la vuelta anterior y volver a tejer de momento un deslizado y ahora una cadenita y tejer los 5 puntos altos. Nos van a salir, cuidado, los 5 puntos altos. 1. ¿Comprendido esto? Bueno, lo repito y así lo vamos a ver de nuevo, no os preocupéis. 3, 2 cadenitas con punto deslizado. Cierro ese piquito para que se me quede super cookie. Y ahora tejemos 2 puntos altos más. La verdad que este granny está muy apretado, ¿vale? Pero tejerlo suelto porque va a ser más fantástico. Lo que pasa es que como yo lo quiero para algo después, pues lo quiero tejer así. Una cadenita después de los 5 puntos altos, bajo con deslizado en el hueco de la cadena, ¿vale? Dejo ahí ese deslizado, una cadenita más para irme a la siguiente cadena de la vuelta anterior, que está ahí. ¿Veis el huequito, verdad? Pues entonces, deslizado primero para tejer una cadenita y empezar a repetir los 5 puntos altos. Estamos empezando a hacer pétalos. Mirad, ¿verdad? Pues venga, repetimos los 5 puntos altos. 1. Después del tercero, acordaros el piquito de 2 cadenitas. 3. Esas 2 cadenitas ahí. Cerramos ahí, deslizamos. Y 2 más. Cuidadito ahí. El cuarto punto alto y el quinto punto alto. Para cerrar entonces aquí hemos dicho una cadenita, deslizado sobre el hueco, una cadenita y al siguiente hueco de cadenas. Así hasta tener las 8, ¿vale? Vamos allá, hasta tener las 8. Tejemos una cadenita, la última ya, bajamos con puntito de... ¡Ay! Se me salió. Bajamos con puntito deslizado, apretando un poquito cadenita y me uno al primero de los puntos con punto deslizado para que se me quede cerradito. Cerramos, sacamos, cortamos y quitamos el color beige. Y voy a volver a poner el color coral porque me gusta mucho y me parece divertidísimo que vaya a ser todo así en este colorcito. Bien, ¿qué vamos a poner ahora? Atención, vamos a ello. Uy, se me ha ido para allá. ¿Qué vamos a poner ahora? Sobre los 5 puntos altos, 5 puntos altos de relieve. ¿Vale? Para que esto blanquito nos venga. No os preocupéis, lo vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer de todas maneras es empezar de otra manera y es cerrando ahí, ¿vale? Poniéndolo ahí. Para ahora empezar con ese punto alto de relieve en los 5, ¿vale? Entonces empiezo, voy a empezar en el primero. A ver, ahí, ¿vale? Voy a sacar el puntito que está ahí. Ahí. Y es un punto de relieve hacia atrás. Comienzo el primero. Hay que hacer tejer 5. Uno en cada uno. Entonces voy a ir escondiendo al tiempo mi hebra. También. Vamos con el segundo. 2. Y ahora pongo por delante y cierro. Echo para atrás y cierro. Voy con el 3. Ahí tengo el tercero. Voy a ir llevándomela un poquito más y luego la quitaré.
Ahí está el cuarto de mis puntos altos, que he dicho que voy a pasar la hebra, ¿vale? Y el quinto, después de eso ya no haré nada más. Ahí tenemos el quinto de los puntos, ¿vale? Ya tenemos ahí 5 puntos. Esta hebra ya la voy a cortar después. Tenemos los 5 puntos y tejemos un punto bajo sobre esa cadenita que tejimos, ¿vale? Ya está. 5 puntos altos y un punto bajo sobre el punto, sobre la cadenita de la vuelta anterior. Y ya repetimos. Punto alto, 1, punto alto, 2, cuidado, punto alto, 2, punto alto, 3, de relieve por detrás, el cuarto y el quinto. Para seguido un punto bajo sobre esa cadenita en la vuelta anterior. ¿Veis? Qué chulo va. ¿Eh? Vamos allá, toda la vuelta igual. 5 puntos altos de relieve sobre los puntos en blanquito de la vuelta anterior o sobre los puntos altos de la vuelta anterior. ¿Vale? Venga. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Seguimos ahí todita la vuelta. Bien, tenemos terminada esta vuelta y vamos a tejer una vuelta más con este color y después del punto deslizado para el cierre y sobre ese mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Para el siguiente un medio punto alto. El siguiente, que es el del medio, 4 puntos altos, pero los dos primeros, 2 puntos altos, seguido un piquito con 3 cadenitas, 2 y 3, piquito primera y última unidas y otros 2 puntos altos sobre ese punto de la vuelta anterior, ¿vale? Que sería el tercero. Después un medio punto alto, después un punto bajo y atención, sobre el punto bajo de la vuelta anterior tejemos un deslizado para que se nos quede ahí como muy pegadito todo. Y nos vamos a la siguiente repetición. Mirad qué bonita. ¿Veis qué bonita va a quedarnos? Nos vamos a la siguiente repetición y tejemos un punto bajo, un medio punto alto y en el tercero 4 puntos altos, pero el piquito en el medio. 2, 1, 2 y 3. Primera y tercera en un piquito y 2 más. Acordaros, yo siempre que puedo voy a estar escondiendo hebras para no tener que esconderlas después. Entonces cada vez que me voy encontrando una, ahí que se va. ¿Vale? En el cuarto de los 5, en el cuarto de los puntos, un medio punto alto y en el último un punto bajo para tejer el deslizado, y ya no escondo más, sobre el siguiente de los puntos. ¿Vale? Deslizado. ¿Vale? Y ya volvemos a repetir, ya tenemos 2 pétalos terminados, ¿veis? Súper bonito. Súper bonita nuestra flor y el bolso nos va a quedar de locura, ya lo vais a ver. Terminamos. Vamos con la siguiente de las vueltas y va a ser en color blanco. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Mm? Espectacular, ¿eh? Y, atención, os cuento.
En estos 5 primeros puntos que pusimos de relieve sobre la vuelta blanca, en el de en medio, es que vamos a poner otra vez así un puntito de relieve. Ahí vamos a empezar. ¿Vale? Y ahí ponemos un puntito bajo de relieve, ¿vale? Para anclar lo que va a ser luego nuestra vuelta. Atención, ahí. Ahora tejemos 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y nos vamos a ir a la siguiente flor, al siguiente punto del medio de la vuelta, ahí. Y vamos a volver a tejer cuidado de sacar todas las hebritas, ¿vale? Y vamos a volver a tejer un punto bajo en relieve. 1, 2 y 3. Y me voy a ese punto. ¿Lo veis? Ahí están los 5, pues al del medio y tejo en relieve para que vayamos ahí poniendo después cadenitas como vais a ver. 1, 2 y 3, así. ¿Vale? Vamos al siguiente del medio. Se ve enseguida y fácilmente. 1, 2 y 3. He llegado al principio de vuelta. Me uno con un puntito deslizado. Y atención, vamos a empezar a poner la siguiente de las cosas, que va a ser puntos bajos. Entonces, una cadenita y ponemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora, atención, vamos a poner 1, 2, 3 cadenas para poner sobre la segunda un punto bajo y sobre la siguiente un medio punto alto. ¿Vale? Y luego, seguidito, tejemos otros 4 puntos bajos, todo dentro del mismo huequito de las cadenas, imaginaros. ¿Vale? De tal manera, ¿veis? Que se nos va a quedar ese piquito ahí fuera. ¿Ves? Ese piquito ahí fuera. Fantástico, ¿cierto? Vale, pues seguimos. Vamos al siguiente y tejemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora otra vez las cadenas. 1, 2 y 3. Un punto bajo en la segunda y un medio punto alto en la primera que hiciéramos. ¿Vale? Para seguidito y sobre el mismo hueco de cadenas, volver a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y esto, pues es que lo vamos a repetir 8 veces. ¿Vale? Los 8 pétalos que tenemos, pues 8 veces lo vamos a repetir. ¿Vale? Vamos allá. Corto la hebra para meter el siguiente color, ¿vale? Me he unido con un puntitito deslizado, cadenita al aire y corto la hebra. Tocará esconderla si podemos en esta vuelta o en las siguientes. Ah, mira, esta se quedó sin esconder y la pude esconder. Bueno, pues nada, será después. Vale, ¿veis que ahora ya tenemos como los piquitos ahí? ¿Eh? Para que se nos vayan viendo. Está estupendo. Bien, voy a poner el color oscurazo. Pero se va a ver igualmente bien, así que no os preocupéis, ¿vale? Que lo vamos a poder ver aunque esté tan oscurito. Entonces, voy a volver a poner aquí el hilo, o sea, la hebra, ¿vale? Para empezar a poner, en este caso nos va a tocar poner medios puntos altos y puntos altos. De los 4 puntos que hemos tejido en cada lado, ¿vale?
El cuarto no vamos a ignorar. Vamos a empezar en el tercero, o sea, en este. Y aquí vamos a poner un medio punto alto. De los cuatro, el que está más pegadito aquí, lo ignoramos, ¿vale? De aquí para adelante ignoramos ese. Ponemos un medio punto alto. En el siguiente ponemos un punto alto. Y en el siguiente vamos a poner dos, ¿vale? Vamos a poner dos puntos altos, porque vamos a empezar a hacer la formita del cuadradito. Ujú. Vamos a poner dos cadenas y me voy a los siguientes cuatro. Y en el siguiente punto, ¿vale? Pongo dos puntos altos para dar esa formita de cuadradito de la que os hablaba. En el siguiente punto, un punto alto. Y en el siguiente punto, un medio punto alto. ¿Vale? Tejo una cadena y me voy saltando esto, ¿vale? Que se me queda por aquí arriba, me voy a los siguientes. Después de la cadenita, tejemos 6 medios puntos altos saltando el último y el primero. Los otros 6, 2, 4 y 6 los tejemos. Y entonces, y con medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y, cuidado, y 6. ¿Vale? Una cadenita, ¿vale? Salto este huequito y tejo lo que sería la esquina, lo que hemos tejido ya antes. Aquí, pues nada, saltando el primero y el último, que nos olvidamos de tejerlos, ¿vale? Tejemos, nos olvidamos, hemos dicho el último y el primero, y tejemos los otros cuatro, o los otros 6. Y ahí, perdón, en el primero, medio punto alto. Un punto alto en el siguiente. Y ahora en el siguiente, dos puntos altos juntos. Uno y otro en el mismo. ¿Vale? Y así vamos a ir dando esa formita de cuadrado. Dos cadenitas y ya me hace el giro, el tejido. Y en el siguiente punto tejo otros dos puntos altos. Uno y dos. Para el siguiente, perdón, un solo punto alto y en el siguiente un medio punto alto. Salto por detrás el dibujito, el piquito que hemos hecho con una cadena, ¿vale? Y ahora, y lo mismo, ¿vale? Todo el rato va a ser igual, saltando, quitando el primero y el último, en los otros 6 tejemos 6 medios puntos altos. Y eso es lo que vamos a estar repitiendo hasta el final de la vuelta, de tal manera que nos van a quedar las cuatro esquinas, ¿vale? Ahí vamos a tener, ¿veis? Las 4 esquinas ya casi definidas y ya fuera de lo que es nuestra flor. La vamos a ver enseguida en la siguiente de las vueltas. Ahí. Cierro la vuelta en un puntito deslizado y ahora 1, 2 y 3 cadenas para empezar a tejer puntos altos. ¿Vale? Y voy a tejer todos los puntos altos que me voy encontrando, excepto los que están al lado de las cadenitas. Un punto alto, otro punto alto, ¿vale? Este no lo voy a tejer, pero voy a tejer estos dentro del hueco de las cadenas y para hacer más cuadraditos si cabe, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, uno y dos, ¿vale? El siguiente no lo tejo, igual que dejará el último antes de las cadenas, y todos los demás los voy a tejer con la salvedad que la cadenita de la vuelta anterior ahora sí que la tejo, ¿vale? Entonces voy a tejer todos los puntos que me encuentro, que son los... ¡Ay!
tejo los puntos que me encuentro, ahí, y tejo el punto de la cadena, ¿sí? ¿Vale? ¿Comprendido? Perfectamente, ¿verdad? Y seguimos tejiendo un punto en cada punto. Entonces, vamos allá con los puntos altos de todos los que nos vamos encontrando. Punto, excepto este. Este último no lo tejemos. Y aquí ya 1 y 2 puntos altos, 2 cadenitas y ya tengo el giro. ¿Veis? Ya tengo el ladito. Vamos a quitar esta hebra, vamos a esconderla por ahí. No, esta ya se puede cortar, ya está escondida. ¿Veis? Ya tenemos el cuadrado dando formita a nuestra flor. Perfecto. Vale, pues vamos a terminar toda la vuelta y nos encontramos. Pues ahora ya tengo mi flor dibujada, o sea, tejida. Y ahora lo que voy a hacer es vueltas de un lado y de otro para tener en lo que es el bolsito un poquitito más grande. Voy a hacerle 3 o 4 vueltas para que me quepa el teléfono y 3 cositas más, ¿veis? El teléfono y 3 cositas más, el monedero, no lo quiero para nada más. Entonces ahora pues tejemos vueltas solamente con punto alto. No voy a complicarlo nada, solo eso, en este color tan chulo, que me gusta mucho este azul tan intenso. Y con punto alto, como he elegido una aguja bastante inferior, o sea, la lana me recomienda tejer con un 5. Estoy tejiendo con un 3,5. Pues imaginaros, pero bueno, es que el dibujo, la flor ha quedado muy cerradita, muy tupidita, ¿verdad? Pero muy bonita. Entonces queda francamente estupendo. Vamos allá. Seguimos entonces tejiendo lo que os decía, un punto en cada punto, pero solo de un ladito para que nos crezca así. Nada, 3 vueltas, 4, hasta que quepa el móvil y una chispita. Y luego lo que vamos a hacer es una pieza solo de este punto, o sea, solo de puntos altos y en el color, bueno, en el color en el que queráis, ¿vale? Porque como tiene muchos colores, pues en el color que queráis. Podemos hacerlo azul y hacer más normal, o podemos ponerle otro tono y que sea en plan desigual total, ¿sabes? Poner otro color aquí, otro color para unir, lo que queramos, ¿vale? Ahí vamos. De momento, y como yo no lo tengo pensado, voy a acabar las vueltas aquí y después lo vemos, ¿vale? Venga, a ver por dónde me decido yo. Vamos allá. Y por supuesto, vigilar que tejéis todos los puntos. Estas cadenas no se nos pueden pasar tejerla, ¿vale? Estas cadenas iniciales. Que no me estoy preocupando de iniciar la vuelta de otra manera porque va a ir unidas las dos piezas, por tanto, no se va a ver ese principio de vuelta, ¿vale? Así que, venga, vamos allá. ¿Sí? Pues ya está. Vamos a tejer todas las vueltas, las 2, 3 vueltas que queramos poner y nos encontramos, ¿vale? Venga. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Ay, qué tontuno. Bien, nos queda entonces y después de tener la parte de arriba, lo grande que queremos, la parte delantera, la que tiene nuestra flor, de ancha, lo que queramos, vamos a tejer una segunda parte, la parte de atrás del bolsito, que la voy a tejer sin más. Tengo 20 puntos aquí, pues aquí voy a tejer unas vueltas en punto alto con esos 20 puntos. Tan sencillo como eso, no me voy a complicar. Las 3 primeras cadenas se unen a la cuarta. Entonces yo tengo que hacer mi primer punto en la quinta de las cadenas. ¿Vale? He tejido 20 cadenas más 3 más. Y ahora desde el ganchillo empiezo a poner puntos altos en la quinta de las cadenas. Y ya pues en todos. Para tener un total de 20 puntos altos. A ver, atención. Si tú lo quieres más ancho, aquí habrás dado más vueltitas, ¿vale? Entonces, cuando des más vueltas aquí, pues en lugar de 20 a lo mejor tienes 30, 27, 28, los que sean.
¿vale? Yo no quiero que pese, no quiero que sea nada más que para guardar el bolso, su abono transporte y unos pañuelitos y su carterita, nada más. Entonces la voy a dejar prácticamente así de grande, una vueltita más igual, pero así. Con lo cual vas a tejer la segunda parte con los mismos puntos que tengas en la primera, ¿vale? La parte de atrás tiene los mismos puntos que la de adelante, ¿vale? Y tejemos ese rectángulo de las vueltas que hemos tejido ahí. Vean, pues vamos a tejerlo. Y nada, punto alto todo el tiempo, así que no hay mucho más que explicar. ¿Cuántas vueltas? Las que tú decidas. Según lo vas a hacer tú de grande. Yo te cuento el mío y a partir de ahí tú haz el tuyo. Además, personalízalo, hazlo como quieras, cambia los colores, pon otros materiales, mezcla grosores. Pues que la imaginación es el límite, lo que quieras, ¿vale? Venga, tejemos las dos piezas y nos encontramos. Vale, os cuento. Tengo esta pieza ya rebordeada y esta por hacer. ¿Por qué digo esto de rebordeada y esta por hacer? Cuando estamos tejiendo y vamos a unir las piezas, cambiando de color, sobre todo si es cambiando de color, como es lo que me pasa a mí, debemos tejer una vuelta en puntos bajos alrededor del tejido con el mismo color que hemos tejido todo, porque así no se notarán desigualdades cuando nosotros tejamos la siguiente vuelta cambiando el color, en este caso para unir las dos piezas, ¿vale? Por tanto, y si es tu caso, te digo, haz lo mismo que yo, ¿vale? Une con un punto bajo o sea, por todo el perímetro haz un punto bajo. Y es lo que voy a hacer yo ahorita mismo, ¿vale? Ahorita mismo vamos a ponernos a tejer un punto bajo. Por el derecho, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar así. Cuando lleguemos a la esquina, ¿vale? Cuando tejamos el último punto, vamos a tejer 3, como si hiciéramos un granny, ¿vale? Porque es lo que nos va a hacer dar la vuelta y quedar en esquina, en punto bajo. Y luego, atención, aquí está el cookie truqui o el truco que yo quiero explicaros. Cuando tejemos en puntos sobre puntos altos, aquí está mi vuelta de puntos altos y yo voy a ponerle puntos alrededor. Voy a poner 2 puntos por cada vuelta, pero atención, ojo, porque si yo engancho el punto así, se me va a quedar o se me puede quedar un agujero. Entonces, lo importante es enganchar o bien el punto así y ver que, ¿ves que nos queda agujerito? Bueno, pues yo engancharía el punto tomando una hebra del siguiente punto para que no me quede ya agujerito aunque quiera, ¿vale? Tomando una hebra del siguiente punto. Sé que no es el color más adecuado, pero lo vamos a poder ver. Y tejemos 2 puntos por cada vuelta. En esta, si os fijáis, no va a hacer falta, porque no se va a quedar hacia afuera. Pero si veis que se queda, pues lo que os digo, ¿vale? Tejemos un, un punto bajo poniendo una hebra del segundo punto de esa vuelta, ¿vale? Es la manera en la que no se va a ver, ¿veis? No hay agujerito, no se queda nada de agujerito y eso es absolutamente fantástico, porque es lo que queremos, que se quede bien pegadito, bien unidito y bien igualaditos nuestros puntos. Mirar, ¿ves? Si yo hago eso, si yo tejo los 2 puntos sobre el último punto,
se me queda un hueco. Y si pretendes que se te quede un hueco, estupendo. Pero si no quieres que se te quede un hueco, utiliza una hebra del siguiente. Y no se te va a quedar y va a quedar estupendo. ¿Veis que ya no hay hueco? Pues ahí está el cookie truqui de hoy para unir las piezas espectaculares. Bien, pues nada, aquí ya llegamos. Este es el hueco, esta es la esquina. ¿Veis? Ahí está la esquina de nuestro cuadrado. Pues nada, tejemos igual, ¿vale? Ahí sí no me pasa nada porque se vea porque es el hueco. Y no me importa, o sea, que se vea, ¿vale? Pero porque es el granny. Es el dibujo que dibuja el granny, es el dibujo que dibuja el granny. Aquí tengo un punto en cada punto, pues un punto en cada punto, ¿vale? Damos toda la vuelta y nos encontramos. Tengo las dos piezas listas ahora para unir y las voy a unir con este color verde con el que después voy a poner la, eh, todo lo que es la cinta que va a la bandolera. Para eso vamos a empezar uniendo. Si os fijáis, yo sé que se ve mal, ¿vale? Porque es un color oscuro, pero de cada hebra, de cada lado, vamos a tomar solo una hebra, no las dos, que también podríamos, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta más este acabado. Entonces empezamos con una de aquí y empezamos con la primera de aquí y vamos a empezar a poner puntitos bajos, ¿vale? Entonces voy a ir escondiendo, tomando la primera, voy a quitarlo mejor, ¿eh? Y tomando la primera y puntito bajo. Bien. Tomando las dos hebras que están pegaditas una a la otra. Ahí están, ¿va? Entre medias pongo la que voy escondiendo y nos queda estupendo. La parto para que poder ver de un lado y del otro. Las dos, ¿veis? Y un punto bajo. O sea, quiero que se vea este nuevo color que estoy poniendo, porque después voy a hacer toda la cinta que une, con lo cual va a quedarnos todavía más divino. ¿Sí? Bueno, pues ahí y ahí. ¿Veis? Y veis lo que os digo de igualar el tejido. Ahora ya solo se ve una línea azul, una línea verde. No hay desigualdades porque las desigualdades que pudiera haber las hemos camuflado con el color del tejido igual. ¿Vale? Esto siempre, ¿vale? Cuando nosotros vayamos a hacer, a cambiar un color, lo primero siempre una vuelta que iguale. Siempre, siempre una vuelta que iguale. Fundamental. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues tejemos todos los puntos de aquí a aquí y vemos cómo le vamos a poner ahora la bandolera. Vamos allá. Mira, mira qué cusquiquiqui, mira qué bien va. Mira qué chulo. El tono verde lo enmarca y queda fenomenal. Y luego la flor ya ni te cuento. Por aquí todo azul con verde. Y ahora, atención, el acabose. Vamos a hacer un pelín de tunecino. Un pelín de tunecino que nos va a dar un toque espectacular. Entonces, desde aquí, el último de los puntos, tejemos una cadenita. Uy. Y ahora vamos a tejer un punto bajo, otro punto bajo 2, otro punto bajo 3 y otros 3 por aquí, 7 en total. Sí, vamos a hacer un tirantito de 7 puntos para que sea anchito, ¿vale? Es más, te diría yo hasta 8 puntos. Vamos a poner 4 por aquí y el del medio 9. Para hacer ahora tunecino. Entonces me voy para acá. Para no cortar la hebra sobre todo, ¿eh? Deslizado 1, deslizado 2, deslizado 3, deslizado 4, deslizado 5
¿vale? Y, uy, cuidado todas las hebritas. Y voy a poner los 4 siguientes. Y voy a tejer los 4 siguientes puntos. En total vamos a tener 9. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, doy vuelta. Y lo que os decía del tunecino, vamos a hacer con 9 puntos tunecino. Ahí vamos a sacar 1, 2, 3, 4. Del tirón, a este va a quedar más grande, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y los vamos a ir sacando de aquí primero de uno en uno y luego 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Repetimos, cadenita. Y vamos a ir volviendo a repetir eso. Voy a sacar la hebra, voy a poner la hebra entre cada hueco, ¿eh? Entre cada hueco. Este el primero, entre cada hueco, para que se quede como muy pronunciado. Vamos a conseguir con eso que se nos quede el tirante muy gordito hasta el último, ¿vale? Y aquí sacamos primero 1 y 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2, ¿vale? Todo el tiempo vamos a tejer así, una cadenita y saco entre la cadena y el primero de los puntos, el primero de los puntos. Y así hasta el último. Me gusta este tunecino porque se va a quedar tupidito y no se va a ceder, que es lo que me interesa de este tirante, que no se ceda. Primero una, después dos, después dos, después dos, después dos, después, cuidado, después dos, después dos, dos y dos. ¿Veis? Pero no va a tener mucha holgura para ceder y queda súper chulo. ¿Veis? Me gusta la idea. Bueno, tirante, como queráis, el que queráis. Siempre ya sabéis que la imaginación es el límite. Yo este he decidido. ¿Vale? Así que empezamos ahí a poner. Empezamos ahí a poner. Y sacamos 1, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Así, ¿vale? Bien, y entonces nos va a quedar, es que nos va a quedar chulísimo. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacer las vueltas y nos encontramos. Chan, 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 chan. Ahí está el bolsito que le voy a dar a mi madre, que le voy a regalar a mi madre para que lleve solo su teléfono, su cartera y el abono transporte. Y listo, que no lleve nada más y lo lleve en bandolera para que no le duela la espalda ni le duela nada. Ligero, porque es ligero. Cookie, porque es cookie. Y no sé, que me encanta. O sea que me parece que ha quedado súper divertido. Que esto está súper chulo, el asa está súper chulo, el tirante, me encanta, me parece una gran idea. Como tirante, hay que apuntárselo, chicas, apuntárselo, porque queda muy lindo, ¿verdad? Y poco más, que si te ha gustado, que me sigas en el resto de redes. De un granny divino, nos ha salido un bolso fantástico, ¿cierto? ¿Te gusta? ¿Sí?
Bueno, pues ahora imagínate que no lo quieres en pequeño y lo quieres en grande. Puedes hacer 2, 4, puedes hacerlo, ¿eh? Combinaciones, ponerlo en el medio. Espero ver el tuyo. Me apetece mucho ver el tuyo. ¿Sí? Vamos, a ello. Te suscribes, me sigues, me cuentas, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.